Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. ¿Por qué algunas personas no perciben siquiera que se han contagiado, mientras otras necesitan tratamiento médico y respiración mecánica y en el peor de los casos mueren? Estas evoluciones tan diferentes dificultan determinar cuánta gente se ha infectado realmente con el coronavirus y cuánta ha desarrollado anticuerpos. 2 estatuas de Cristóbal Colón fueron vandalizadas en Estados Unidos por manifestantes que protestaban contra la violencia racial, y vamos a hablar de cómo el ADN ayuda a los científicos a estudiar los rollos del Mar Muerto. Saludo a quienes me acompañan hoy. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va? Una bendición estar con ustedes, un gusto como siempre. Bueno, lo mismo decimos, Alberto. Saludamos a Ian Eises, integrante de Llamada Medianoche. Ian, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias a Dios. Bueno. Un gusto estar nuevamente. Bueno, un placer tenerte también a vos, Ian. Saludamos en la operación técnica a Carlos Morti y quien les habla, Victoria Pereira. Vamos a hablar del ADN entonces, que ayuda a los científicos a estudiar los rollos del Mar Muerto, una información que vamos a tomar de INET en español. El muestreo genético de los rollos del Mar Muerto ha puesto a prueba la comprensión de que los artefactos de 2000 años de antigüedad fueron obra de una secta judía marginal y arrojaron luz sobre la redacción de las escrituras en la época del nacimiento del cristianismo. La investigación, que indicó algunas de las procedencias de los pergaminos al identificar las pieles de animales utilizadas, también puede ayudar a proteger contra falsificaciones de las preciadas reliquias bíblicas. Los rollos del Mar Muerto, una colección de cientos de manuscritos y miles de fragmentos de antiguos textos religiosos judíos, fueron descubiertos en 1947 por los beduinos locales en los riscos del desierto de Qumran, a unos 20 kilómetros al este de Jerusalén. Muchos estudiosos creían que los rollos se originaron con los esenios solitarios que se habían separado de la corriente principal judía. Pero algunos académicos argumentan que el tesoro de Qumran tenía varios autores y puede haber sido traído de Jerusalén para su custodia. La secuenciación de ADN realizada por la Universidad de Tel Aviv y la Autoridad de Antigüedades de Israel ha permitido una mejor correspondencia o diferenciación entre los pergaminos. Si bien la piel de oveja de algunos de los rollos se podía producir en el desierto, la piel de vaca, que se encuentra en al menos 2 muestras, era más típica de ciudades como Jerusalén, donde los judíos, en ese momento, tenían su segundo templo y estaban bajo el dominio romano. El material mismo, el material biológico del que están hechos los rollos, es tan revelador e informativo como el contenido del texto, explicó a la agencia Reuters Noam Mizrahi, profesor de estudios bíblicos de la Universidad de Tel Aviv. Los investigadores israelíes, asistidos por un laboratorio de ADN sueco, determinaron que 2 copias textualmente diferentes del libro de Jeremías fueron traídas a Qumran desde el exterior. Tales hallazgos, según los investigadores, indican que la redacción de los textos judíos estaba sujeta a variación e interpretación, contrario a los puntos de vista posteriores de la Escritura Sagrada. La lección, sostuvo Mizrahi, es que la sociedad judía del Segundo Templo era mucho más plural y multifacética de lo que muchos de nosotros tendemos a pensar. Se tomaron pequeños trozos de pergamino o solo polvo para probar. El proceso podría significar un regalo del cielo para detectar falsificaciones, como 5 supuestos rollos del Mar Muerto que fueron retirados del Museo de la Biblia en Washington en 2018. Dado que podemos distinguir los pergaminos que se originaron de Qumran de otros, creemos que tal vez en el futuro podría ayudar a diferir piezas de pergaminos reales de los falsos, sostuvo Oded Rebachi, profesor de neurobiología en la Universidad de Tel Aviv. Estamos hablando, Diana, entonces de ADN en estos pergaminos, en pieles de animales, que permiten corroborar la veracidad de estos elementos. Sí, bueno, la veracidad, el origen de los elementos. Exacto. Y realmente es una buena noticia, porque ya que hubo en el pasado varios intentos de vender y lograron vender falsificaciones de rollos de escritura. Y si con la secuenciación de ADN se podrá evitar estos engaños, eso es un avance importante. Además, también es una enorme ayuda a la hora de estudiar los rollos, porque muchos rollos se desarmaron, están ahora en pedacitos chiquititos de diferentes rollos. ¿Qué pedacito pertenece a qué rollo y en qué lugar del rollo tiene que estar? Bueno, por lo menos pueden identificar los diferentes rollos con este método de secuenciación de ADN. Pero con todo lo bueno e interesante también hay una cosa que
que quiero abordar en esta noticia porque es todo lo contrario de lo que creemos y de lo que entendemos. Leímos que, según los investigadores, estos hallazgos indican que la redacción de los textos judíos estaba sujeta a variación e interpretación contrario a los puntos de vista posteriores de la escritura sagrada. Así que ellos dicen que antes cada uno hacía con la escritura lo que quería y la escritura no era tan importante lo que decía textualmente, solamente lo que uno entendía que decía, y que más tarde vinieron unos hombres malos y que dijeron no, hay que creer así y asá, y solo esto es la fe ortodoxa. Esto no es cierto, que considerar la escritura como sagrada e inerrante haya sido un desarrollo tardío. Esto siempre fue así. La misma Biblia lo dice así. En el Salmo 19 leemos: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Ahí en el Salmo 19, también en el Salmo 119 y en muchos otros textos más, recalca que la Biblia es la palabra de Dios y es perfecta. Lo mismo vale por el libro de Jeremías. En el mismo libro leemos: llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Así que textualmente, palabras de Dios. ¿De dónde vienen entonces estas variaciones? Y yo se lo pregunté al doctor Roger Levy, un estudioso de arqueología y que hizo su doctorado sobre el templo en Jerusalén, y él me explicó que la comunidad de los esenios allí en Qumran se había separado del judaísmo oficial en el siglo II a.C., y este grupo ya no consideraba el templo en Jerusalén como en concordancia con la Biblia. Por eso salieron al desierto, donde se asentaron cerca del Mar Muerto, y ellos coleccionaban manuscritos y comentarios de toda la Biblia. Ellos coleccionaban todo lo que estaba a su alcance. Por eso uno encuentra allí gran variedad de manuscritos. Pero, por un lado, tenían un montón de documentos de la época del siglo II y del siglo III a.C., y también guardaban allí textos con una caligrafía más antigua, que no necesariamente eran más antiguas, pero tenían una caligrafía más antigua que los otros textos encontrados en Qumran. Y estos manuscritos tenían el mismo texto que el texto oficial, tal como lo guardaban en el templo en Jerusalén. Allí en el templo uno podía ir y comparar su copia de las Escrituras con el texto oficial, para ver si estaba bien hecha la copia. Y si alguien no tenía acceso al templo o vivía demasiado apartado, entonces podía ser que su copia se desviara del texto bíblico por no poder compararlo con el texto oficial. Pero realmente había noción de qué era el texto revelado de Dios. Fue en aquellos textos autenticados que luego se basaron también los masoretas que vivían en el entre el siglo VI y X después de Cristo. Y el texto masorético es hoy el texto que forma la base de nuestras traducciones del Antiguo Testamento. Por siglos el texto masorético era el texto más antiguo que teníamos hasta que encontraron los rollos de Qumran. Y qué sorpresa encontrar que aquellos textos con caligrafía antigua eran prácticamente idénticos al texto masorético. Dios cuida su palabra. Muchos tratan la Biblia como si fuera una fabricación humana de relatos juntados y evolucionados a través de los siglos. La Biblia, sin embargo, dice claramente en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y 2 de Pedro 1:20 dice que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron
de parte de Dios. Así que contradigo rotundamente lo que dice el artículo. No es que cada uno podía interpretar lo que quería, hay que dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Yo no puedo poner mi propia interpretación de la Biblia. Es necesaria que la Biblia se explique a sí mismo. Si saco un texto fuera de contexto, es un pretexto, como todos sabemos. Es para enseñar cosas que no están en la Biblia. Hay que comparar Biblia con Biblia y hay que leerla todos los días, porque así ella nos va formando, instruyendo en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hacemos una pausa y enseguida continuamos con más de la revista radial. Continuamos en la revista radial, vamos a hablar del coronavirus, nos vamos a preguntar si influyen los tipos de sangre en la gravedad de esta enfermedad. Esta información la vamos a tomar de Deutsche Welle, que se pregunta al inicio por qué algunas personas no perciben siquiera que se han contagiado, mientras otras necesitan tratamiento médico y respiración mecánica y en el peor de los casos mueren. Estas evoluciones tan diferentes dificultan determinar cuánta gente se ha infectado realmente con el coronavirus y cuánta ha desarrollado anticuerpos. La cifra oculta es alta. Investigadores alemanes y noruegos analizaron los diferentes grupos sanguíneos en relación con el transcurso de la enfermedad del COVID-19 y llegaron a conclusiones sorprendentes, si bien son aún provisionales. Una razón de la forma tan diferente en que se desarrolla la enfermedad puede radicar en el grupo sanguíneo del paciente. Los investigadores estudiaron los casos de 1.610 pacientes de COVID-19 con colapso respiratorio procedentes de Italia y España. Todos presentaron un cuadro muy grave, algunos no sobrevivieron. Los científicos analizaron material del ADN de los pacientes en determinados puntos en los que con frecuencia se presentan variantes. Las características genéticas que se descubrieron fueron comparadas con muestras de sangre de 2.250 personas sanas. Un primer resultado: las personas con sangre grupo A parecen tener un riesgo particularmente alto de sufrir una evolución grave. En Alemania, un 43% de la población tiene ese grupo sanguíneo. En ese segmento, el riesgo de necesitar oxígeno o respiración mecánica, en caso de enfermar de COVID-19, podría duplicar al de las personas con grupo O. Estas últimas podrían sentirse afortunadas en la actual situación, aunque tampoco están libres de contagiarse con el coronavirus. Pero, según el estudio, en su caso, el peligro de una evolución grave es menor. El grupo sanguíneo O, que es del 41% de la población alemana, tiene además otras características especiales. Quienes lo poseen son donantes universales. Estamos hablando, Alberto, entonces de algunos factores, en este caso la sangre, de que pueden explicar de alguna manera el comportamiento que los tiene en la incertidumbre a varios científicos alrededor del mundo, pero más allá de eso, sin duda es que el COVID, la situación de la pandemia, ha llevado a que todos reflexionemos desde nuestros lugares, incluso en el fondo está en muchos casos el temor a la muerte por allí, pero bueno, te dejo a vos que reflexiones un poco sobre este tema que, como decíamos, nos lleva a todos a repensar un poco las cosas, ¿no? Sí, ayer escuchaba a un médico argentino y decía, estoy desconcertado. Ajá. O sea, hay a nivel científico mucha incertidumbre. ¿Dónde estará la respuesta? Yo, sin imaginarme que iba a tocar este tema, ayer de mañana, estaba leyendo como cada día los Salmos, y cuando llego al Salmo 59, versículo 13, leo esto. Acábalos con furor, acábalos para que no sean, y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Y me quedó grabado este pensamiento. En la segunda parte del versículo, y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. ¿Qué necesidad tenemos de buscar a Dios? ¿Por qué? Porque este mundo está bajo su autoridad. Y cuando yo leo que se sepa que Dios gobierna hasta los fines de la tierra, me hace pensar que esta enfermedad no escapa a su dominio. Dice en el Salmo 57, Dios, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece.
Y en el versículo 11 del Salmo 57 dice, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra tu gloria. Nosotros no le podemos pedir a los gobernantes que busquen a Dios. No estaría mal que lo hicieran. Pero sí al pueblo cristiano. Así que debemos consolarnos con el pensamiento de que Dios gobierna. Debemos buscar al Altísimo. Y yo creo que en la misma manera como Dios en el pasado levantó a Daniel en un tiempo de incertidumbre para el rey, al cual nadie podía interpretar su sueño, Dios puede iluminar a un médico. Dios puede iluminar a un científico para una solución. ¿El COVID-19 es serio? Sí. ¿Debemos guardar las recomendaciones sanitarias? Por supuesto. Pero hay un problema más serio. Es que usted que está del otro lado del receptor y nosotros somos pecadores por naturaleza. Y el poder del pecado radica en que esclaviza y le lleva a uno cautivo. Por eso el autor del libro de Romanos, en el capítulo 7, versículo 25, dijo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ante esa pregunta, la palabra de Dios nos da la respuesta. Hay remedio para el problema del pecado. Es Jesucristo. Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿En base a qué podemos hablar de perdón de pecado? En base a la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace el perdón, no se hace remisión. Gracias a Dios que Jesucristo fue a la cruz, y en la cruz derramó su sangre preciosa, y es la sangre preciosa que Jesucristo derramó en la cruz, la cual nos limpia de todo pecado. Ahora, hay muchos escépticos, y muchas veces las personas nos hacen esta pregunta. ¿Por qué es eficaz la sangre que Jesús derramó en la cruz? ¿Qué es lo que la hace eficaz? Y para eso respondemos yendo a la ley y al testimonio. Dice la Escritura en el libro de Levíticos capítulo 17, versículo 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Leemos en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Vio? La vida de la carne en la sangre está, la vida de Cristo fue santa, la vida de toda carne es su sangre. Como la vida de Cristo fue santa, como la vida de Cristo fue una vida limpia, bueno, la sangre de Jesucristo tiene el poder hoy para limpiarnos de todo pecado. ¿Eres tú limpio en la sangre de Jesús? ¿Le has pedido a Dios que te perdone y te limpie de tus pecados para poder tener el perdón y la vida eterna? Continuamos en la recta final de la revista radial. Vamos a hablar de las manifestaciones en Estados Unidos. Puntualmente les contamos que decapitaron una estatua de Colón y arrojaron otra al agua, según informa Montevideo Portal. 2 estatuas de Cristóbal Colón fueron vandalizadas en la noche del martes por manifestantes que protestaban contra la violencia racial en Richmond, Virginia, y en Boston, Massachusetts, informó el miércoles 10 de junio la prensa local estadounidense. Según el Richmond Times-Dispatch, 1 millar de manifestantes se congregó el martes por la noche ante el monumento a Cristóbal Colón, que hay en un parque de la capital de Virginia, para solidarizarse con los pueblos indígenas en el contexto de las protestas raciales que sacuden a todo Estados Unidos en las últimas semanas. Paralelamente, en Boston, el ayuntamiento se disponía a retirar el miércoles la estatua de Cristóbal Colón de piedras que hay en el parque que lleva el nombre del navegante en una avenida del extremo norte de la ciudad después de que durante la pasada noche fuera decapitada. La cabeza de la estatua, que ya había sido objeto de otros ataques anteriormente, amaneció en el suelo. El alcalde de la ciudad, Marty Walsh, dijo que se guardará y se debatirá sobre la conveniencia de volver a erigir.
Vamos a desmontar la estatua esta mañana y guardarla para evaluar el daño a la estatua. Nos tomaremos un tiempo para evaluar el significado histórico de esta acción, dijo Walsh en declaraciones publicadas por los medios locales. Recordamos que las protestas en todo Estados Unidos por la violencia policial ha provocado un reconocimiento nacional de las injusticias históricas perpetradas contra los afroamericanos que se han hecho extensivas a otras minorías. Y recordamos, Ian, que esto se ha extendido en el tiempo, que continúan las protestas en Estados Unidos y también en el resto del mundo, con esta acción bastante particular que, bueno, tiene mucho análisis de fondo, pero te dejo a vos que reflexiones. Quiera Dios que den lugar a cambios reales que benefician a los más, a los menos privilegiados. Estados Unidos en particular tiene una historia marcada por el racismo y las consecuencias de un pasado de segregación siguen muy presentes. Aunque por la ley todos sean iguales, hoy esto no quiere decir que todos tengan las mismas oportunidades. Y mismo la igualdad ante la ley depende de la interpretación y la aplicación de esta misma ley. Pero además de esto, quiero hacerlo un poco más personal, porque todos somos racistas de naturaleza. Lo vuelvo a decir, todos somos racistas de naturaleza. Todos nos sentimos más seguros con lo que conocemos. Confiamos en personas que conocemos bien. Si aparece alguien que es diferente a lo que conocemos, automáticamente se levanta una barrera de desconfianza. A ver, ¿esta persona qué quiere? ¿Quién es? Esto puede ser otra manera de vestir, otra manera de llevarse el pelo, otra forma de hablar, pero también el color de la piel. Y por eso es tan contraproductivo también que en una ciudad se forman barrios exclusivos, un barrio de italianos, otro de africanos, otro de ricos, otro de trabajadores, una villa miseria, y en cada barrio crecen personas que desconfían de los demás, o peor aún, desprecian a los demás. Y esto no se puede cambiar así nomás, pero es bueno estar consciente de que todos tenemos esto bien adentro. Y este es el primer paso al cambio. Si ves a una persona diferente, date cuenta de tu falta de simpatía, que es quizás solamente porque ves a esta persona distinto, no cabe en los patrones que tú tienes asimilado. Y aprovecha para conocer a esta persona. He escuchado decir a personas prósperas, si solamente trabajaran como yo tuve que trabajar. Y he visto personas muy humildes trabajar mucho más que estas personas y ganar apenas lo necesario para sobrevivir. Ganan una 10ª parte por hora de lo que reciba el primero. Ahora el hombre rico puede decir, bueno, pero yo estudié también. Por supuesto. ¿Y quién pagó tus estudios? ¿Y quién te dio una mente sana y la inteligencia para estudiar? ¿Quién te dio un cuerpo sano para poder trabajar? O como dice la Biblia, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Yo sé que hay situaciones que no se pueden cambiar y hay aparentes soluciones que no solucionan, pero tener conciencia de que todo lo que tenemos es gracia de Dios nos hará humildes, nos dará un corazón menos duro, menos implacable. Es por esto que entre cristianos verdaderos no debería existir discriminación. La Biblia dice en Ezequiel 36, hablando de la conversión de Israel, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto es lo que Dios hace en cada uno que nace del Espíritu de Dios, en cada uno que reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Ahora, para volver al tema de las estatuas que leímos, estatuas que caen, si estos son lugares de peregrinación de racistas y de xenófobos, es correcto que los saquen. Pero me da la impresión que aquí también, como en todas las cosas, hay una lucha política en la cual algunos quieren sacar ventaja de la indignación del momento para perseguir otros motivos. Hay monumentos que son documentos históricos, que hacen parte de la identidad de un pueblo, que marcan hechos históricos. De Colón levantaron un monumento porque fue instrumental en un antes y después en la historia de Occidente. Estas estatuas no fueron erigidas para conmemorar las nefastas consecuencias que su llegada significó para la población americana de aquel entonces. Y quizás
en vez de tumbarla, sería más educativo, más provechoso para las generaciones venideras poner al pie de la estatua una tabla que relata también esta parte de la historia. Así lo hace también la Biblia con sus héroes. Cuenta lo que nos sirve de ejemplo, pero no oculta sus errores. Por ejemplo, David, el gran rey de Israel, antepasado del Mesías, sin embargo, fue responsable de la muerte de uno de sus súbditos más fieles, y lo hizo para cubrir sus propios errores y para poder quedarse con la esposa de aquel. Horrible. Y así leemos en el epitafio del rey David, en el primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 5, David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Pensando en todo lo anterior, en la discriminación, en la actitud de corazón, ¿qué quieres que se escriba un día en tu epitafio? Piénsalo. Estamos llegando al final de este programa y le quiero agradecer tanto a Alberto como a Ian por las reflexiones y comentarios en este programa. También a ustedes por la sintonía, los invitamos a comunicarse con nosotros. Lo pueden hacer por WhatsApp al 00 598 99 000 540. Reitero, 00 598 99 000 540. Lo pueden hacer si están dentro de Uruguay directamente al 099 000 540. Lo pueden buscar en Facebook. Allí, ya como la página no acepta más amigos, lo que hacen es poner en el buscador @llamadaweb.org, nos buscan allí, nos encuentran por el logotipo en verde y dan el botón seguir. Nos pueden escribir a revistaradial@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigos, que pasen muy bien.